El arca de Noé. Cuando Dios envió el diluvio. Hace muchísimo tiempo, cuando el mundo aún era joven y las montañas parecían tocar el cielo, las personas se multiplicaron por la tierra. Surgieron ciudades, crecieron familias y la vida floreció en muchos lugares. Pero con el paso de los años algo comenzó a cambiar en el corazón de las personas. La bondad empezó a ser olvidada. La violencia comenzó a crecer. La mentira, la envidia y la maldad empezaron a dominar el corazón de la humanidad. Muchos comenzaron a vivir solo para sí mismos. No se preocupaban por el prójimo. No respetaban la vida e ignoraban completamente a Dios. El mundo que había sido creado con tanta belleza ahora estaba lleno de dolor. Dios miró la tierra y vio que la maldad se había extendido por todos lados. Los pensamientos de las personas estaban constantemente inclinados hacia el mal, y eso entristeció profundamente el corazón de Dios. Pero en medio de toda aquella oscuridad había un hombre diferente. Su nombre era Noé. Noé era un hombre justo. Era conocido por su honestidad, bondad y fe. Mientras muchos ignoraban a Dios, Noé procuraba vivir de manera correcta y enseñaba a sus hijos a hacer el bien. Él caminaba con Dios. Noé tenía una familia. Su esposa siempre estuvo a su lado. Y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, crecieron aprendiendo a respetar a Dios. Incluso viviendo en un mundo lleno de maldad, aquella familia decidió vivir de una manera diferente. Y Dios vio eso. Un día, Dios decidió hablar con Noé. Mientras Noé realizaba sus tareas, algo extraordinario ocurrió. Dios habló con él. La voz de Dios era poderosa, llena de autoridad y sabiduría. Dios dijo: Noé, yo veo todo lo que sucede en la tierra. La maldad ha tomado el corazón de las personas y la violencia se ha extendido por todos los lugares. Por causa de eso, la tierra será purificada. Noé escuchó atentamente. Su corazón se entristeció al oír esas palabras. Pero Dios continuó: Tú, Noé, has hallado gracia delante de mí. Por eso salvaré a ti y a tu familia. Entonces Dios reveló un plan extraordinario. Noé construyó una gran arca. El arca sería un barco enorme, más grande que cualquier embarcación que se hubiera construido hasta entonces. Dios explicó cada detalle. Debía ser hecha de madera resistente, tener muchos compartimentos y estar sellada con brea para impedir que entrara el agua. Sus medidas eran gigantescas, aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. El arca tendría 3 niveles, una ventana en la parte superior para que entrara la luz y una gran puerta lateral. Pero el plan de Dios no terminaba allí. Él dijo: Lleva dentro del arca a tu esposa, a tus hijos y a las esposas de ellos. También lleva parejas de todos los animales de la tierra, machos y hembras, grandes y pequeños, animales que se arrastran, que vuelan y que caminan. Todos debían entrar en el arca para que sus especies sobrevivieran. Además, Noé debía almacenar suficiente comida para todos. Era una tarea gigantesca, pero Noé no cuestionó, no se rió, no dudó, simplemente confió en Dios. Noé comenzó a trabajar, día tras día, mes tras mes, año tras año. Construir aquella arca era un proyecto enorme. Tuvo que cortar árboles, preparar la madera y levantar una estructura gigantesca. Sus hijos lo ayudaron y juntos trabajaron incansablemente. Pero había algo curioso en aquella construcción. El arca estaba siendo construida lejos del mar. Las personas comenzaron a notar y venían a observar aquel enorme barco que se levantaba en medio de la tierra seca. Algunos se reían, otros se burlaban. Noé, ¿dónde está el mar para ese barco? Muchos decían que estaba loco, pero Noé seguía trabajando. Mientras construía, también advertía a las personas. Hablaba sobre Dios, sobre la necesidad de arrepentirse, pero nadie quiso escuchar. Los años pasaron y el arca fue tomando forma. Primero la base, después las grandes paredes, luego los niveles y compartimentos, hasta que finalmente el arca quedó terminada. Era una estructura impresionante que se elevaba como un gran monumento. Entonces Dios habló nuevamente. Ha llegado el momento. Algo extraordinario comenzó a suceder. De todos los rincones de la tierra, los animales comenzaron a llegar. Bandadas de aves cruzaban el cielo. Elefantes caminaban lentamente. Las jirafas levantaban sus largos cuellos. Leones, caballos, cebras, ciervos y muchos otros animales se acercaban. Animales pequeños también llegaron. Conejos, tortugas, ardillas y muchas otras criaturas. 2 de cada especie, machos y hembras, entraban en el arca en orden,
como si una fuerza invisible los estuviera guiando. Las personas observaban aquello con asombro. Nunca habían visto algo así. Finalmente Dios dijo: entra en el arca con tu familia. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras entraron. Entonces ocurrió algo increíble. La puerta del arca fue cerrada, no por las manos de Noé, sino por el propio Dios. Pronto el cielo se oscureció. Las nubes se reunieron y el viento comenzó a soplar con fuerza. Entonces la lluvia comenzó a caer. Al principio eran solo gotas, pero pronto la lluvia se hizo más fuerte, y más fuerte. Parecía que todo el cielo se estaba abriendo. El agua caía sin parar, día y noche. Al mismo tiempo, las fuentes profundas de la tierra comenzaron a brotar. Los ríos se desbordaron. Los valles fueron inundados. Las aguas subieron rápidamente. El arca comenzó a flotar. Durante 40 días y 40 noches la lluvia cayó sobre la tierra. Todo quedó cubierto por las aguas. Pero dentro del arca, Noé y su familia estaban seguros. Ellos cuidaban de los animales y mantenían todo en orden. Durante 150 días las aguas permanecieron sobre la tierra. Pero Dios no se olvidó de Noé. Él envió un viento, y lentamente las aguas comenzaron a bajar. Pasaron meses, hasta que un día el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Entonces Noé soltó una paloma. La primera vez regresó. La segunda vez volvió con una hoja de olivo en su pico. Era la señal. La vida estaba regresando. Después de algunos días más, la paloma fue enviada nuevamente y no volvió más. La tierra estaba seca. Entonces Dios dijo: sal del arca. Noé, su familia y todos los animales salieron. La vida estaba comenzando de nuevo. Noé construyó un altar y agradeció a Dios por la protección y por la nueva oportunidad. Entonces Dios hizo una promesa: nunca más destruiré toda la tierra con un diluvio. Como señal de esa promesa, Dios colocó algo maravilloso en el cielo. Las nubes se abrieron y apareció un arco de colores. Era el arco iris, una señal eterna del pacto entre Dios y la humanidad. Así, la historia de Noé se convirtió en una de las mayores historias de fe jamás contadas. Una historia sobre obediencia, confianza en Dios y esperanza. Porque incluso después de la mayor tormenta, Dios siempre trae un nuevo comienzo.